5 minutos del Espíritu Santo. 28 de febrero. El ser humano tiene también la capacidad de hacer cosas, de prolongarse en una obra, y también allí puede derramarse el Espíritu Santo para que lo vivamos de otra manera. El Espíritu que infunde dinamismo también influye en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, no solo para que podamos hacerlo bien, sino para que esas actividades enriquezcan nuestra vida, para que no sean un peso o una simple obligación. Es decir, el Espíritu Santo puede hacer que esas actividades tengan un sentido, un para qué profundo que nos permita hacerlas con interés, con cierto gusto, y que nos sintamos fecundos en esa actividad. Podemos hacer algo por necesidad o porque sí, pero también podemos hacerlo como una ofrenda de amor al Señor o como un acto de amor a los hermanos, a la iglesia, a la sociedad, o podemos ofrecerlo al Señor por nuestra santificación o pidiéndole algo que deseamos alcanzar, o uniéndonos con ternura a la pasión de Cristo, etc. Esto permite que no solo nos sintamos bien cuando descansamos, sino también cuando trabajamos. Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.